Hay una hoja de lista allá que nos pidieron que se anotaran para que pudieran registrar su asistencia. Entonces, quien no lo haya hecho, por favor, pase a anotarse. Creo que tienen que firmar de entrada y de salida. ¿Okay? Ya lo saben. Pues buenos días, mi nombre es Marcela San Giacomo, soy lingüista, soy investigadora del instituto y mi línea de investigación es lengua, cultura y sociedad. Entonces hoy vamos a hablar un poco de los temas que se tocan en esa línea de investigación. Y bueno, la clase más o menos terminará como a la 1:30. Entonces no va a haber pausa en el interior, si necesitan salir, entrar. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es sobre diversidad lingüística. Entonces, en la diversidad lingüística tenemos que pensar en quién habla, de dónde viene esta persona que habla, cómo es, y de alguna manera siempre que escuchamos hablar a la gente, nosotros nos ubicamos en algún lugar en relación al hablante que tenemos enfrente. Entonces, qué tan cercano es a mí o qué tan lejano es a mí hace que yo también pueda ubicar interpretando los rasgos lingüísticos, sociales, culturales que me dan la información de su forma de hablar, ¿no? Entonces, justamente cuando estamos escuchando a alguien hablar, por ejemplo, ahorita, ustedes están escuchando a mí, y pueden preguntarse todas estas cosas. Bueno, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? ¿Se parece a mí o es diferente? ¿Me da confianza? ¿Lo respeto? ¿No lo respeto? ¿En dónde lo ubico? ¿Cómo lo clasifico? ¿No? Entonces ahora vamos a empezar juntos un ejercicio para despertar, en donde vamos a ir escuchando unas grabaciones y ustedes van a ir pensando cómo son las personas que escuchan, ¿sí? Cómo se visten, me caen bien, me caen mal, en dónde viven, de dónde son, el acento que tienen, de qué parte viene, qué clase social tienen, estudiaron, no estudiaron, todo eso lo vamos a ir viendo y después de que lo escuchen vamos a irlo haciendo juntos, ¿sí? No tiene esa norma de habla, por lo tanto ya vamos a las astillamos sobre la comunicación. Por lo tanto yo no creo que siempre hable de la misma posible, pero sí trato hasta donde yo me permite, como insisto, primero, de que lo que hablo refleje lo que realmente pienso, y segundo, de que la manera como creo, construyo el habla que hago, trate de ser lo más clara y evite la ambigüedad, salvo en casos en que por el mismo empleo lúdico, festivo, divertido, uno pretenda hablar con ambigüedad que tú eres consciente, como cuando uno alburea, cuando uno bromea y cosas así. Es curioso que hemos hecho una entrevista con un chilango y nunca hemos tocado el famoso caso del albur, que se considera muy típicamente mexicano y sobre todo muy específicamente chilango. Pero eso también revelaría un poco en qué medida todos somos capaces de alburear en la Ciudad de México, independientemente de la norma social o lingüística que tengamos. Claro. Así que lo considero parte de la expresión. Ok. Eso es todo. Entonces, primero, ¿cómo es? ¿Cómo se lo imaginan? Un lingüista. ¿Chilango lingüista? Es chistoso, cada vez que hago este ejercicio la gente lo imagina distinto. Entonces, es chilango, es lingüista, ¿y es lingüista de dónde? ¿De qué instituto? De la UNAM. ¿Y por qué no de la UNAM? De la UNAM, pero de antropológicas o de filológicas. O de la ENA, ¿no? ¿O de la ENA? ¿Ustedes piensan? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se visten? ¿Formal? ¿No formal? ¿Como pachuco? ¿Cómo? No, Treintañero. es el típico académico, ¿no? Informal, muy serio, muy formalizado, muy metido en su mundo, ¿no? Más o menos de esa edad, por la forma de hablar rápida y inquieta, pues no es un hombre grueso de cuerpo, ¿no? ¿Y usa lentes?
Seguro usa lentes. ¿Y bigote? No. Tampoco barba. ¿Está pelón o tiene? Tiene bigotes a la Dalí. Así a lo francés. Sí. Muy bien. ¿Y este señor entonces ha tenido altos estudios o no? Parecería que sí, por la manera en que se expresa, ¿no? De cierta, como, sí, de alguna manera como ciertos tecnicismos en algún momento. Okay, eso tiene un habla muy cuidado. ¿Y de qué clases sociales? Clase media o bajo. Media baja. Y entonces es del DF, pero ¿de dónde? De la Narvarte. ¿Eso qué quiere decir? Y medio intelectual y así. Bueno, vamos al siguiente. Ya tenemos, digamos, una foto de cómo es este primero, ¿no? Nos conocimos en la clase de inglés. Platica eso, por favor. Fue muy bello. Fue hermoso. Sí. No, pues yo mando la Virgen, flojera de niño, por favor. Y yo dije, lo mismo de ti, hija. Dije lo mismo. Yo no me voy a dar la aburrida de la vida en esta clase porque pues no tiene nada que ver con los otros compañeros, no conoce a nadie, por supuesto. Entonces ya Marita así decía, ¡ay, flojera! Señora maldita. Nunca me imaginé que pudiera Pues también, yo dije, esta chava es una fresa horrible, colgando aquí, ¿no? Y no, pues, buena onda, sí, después estuvo bien. Salimos algunos días, pues ya vivimos juntas, ¿no? Ya somos... Ok, ¿y ellas cómo son? Jóvenes. ¿Ah? Jóvenes. ¿Jóvenes? Ajá, más o menos, ¿qué edad? 30, 20, 30. O sea, como 10 años menos del señor anterior. Más o menos. Más o menos. ¿Ah? ¿Y cómo se visten? Pelo largo, pelo corto, largo de un lado, corto del otro. ¿Cómo? Mediano y largo. Mediano. O sea, no son muy llamativos. Estilo conservador. ¿Conservador? El modo de vestir. ¿Cómo? El modo de vestir, estilo conservador. Ok. ¿Y como de qué clase social son? Media. ¿Y estudios? Las chamacas andaban de pinta. ¿Andaban de pinta? Sí, además en un yate y se oyeron unos hielos ahí de whisky que estaban. No escuché. O sea, eran unas presas Sí, totales. Completamente. Okay. Ajá, entonces ni estudiaban, ¿sí? Sí, se Sí estudiaban. Inglés. Estudian inglés. Ajá. ¿Qué más? ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde son? El DF. ¿De DF? ¿De qué barrio? ¿De qué zona? La Roma. De la Roma también. O sea, viven más o menos cerca de la Roma. Y al primero, ¿ustedes les cae bien o no les cae bien, más o menos? ¿Sí? ¿Le contarían algo así como cercano, importante a ustedes? Dirían, ese puede ser mi amigo. ¿Sí? ¿Acá? ¿No? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Y a las chicas serían sus amigas? ¿Les podrían contar cosas? A lo mejor. Un poco difícil, ¿no? ¿Sí está difícil? Porque creo que al principio entra como que a una clase de inglés y ven que no conocen a nadie, como que están más interesados en saber a quién conocen. Okay. Y eso no nos gusta. Pues no, porque entonces tienen
Yo me vine acá, mi papá no tenía para darme lana, pues con 10 cabrones que alimentar, 2 esposas que tenía, entonces ya vivía la señora, y pues él trabajaba en el ferrocarril, tenía un taxi, tenía los camiones, y pues todo eso no le era suficiente, además su mamá dependía de él, cabrón. Entonces, y 2 hermanas que vivían con su mamá, que nunca se casaron, en fin, mucha historia trágica. La cosa es que a lo mejor, si me hubiera dicho, sí, cabrón, sí te ayudo, él hubiera dicho, si ya estaba haciendo tantos esfuerzos por recortar algunos gastos, no me iba a costar mucho. Era, en aquel entonces, yo me acuerdo bien que en 68, sí, por ahí en el 68, a lo mejor no me acuerdo bien, pero en 68 el salario mínimo allá andaba por 600 pesos al mes. Ok, ¿y él? ¿Cómo se viste? Con camisa, no sé, ¿no? Unos 56 años. De botas. De botas. ¿Y de dónde viene? Del norte. Del norte. ¿Y él qué clase social tiene? Como más popular, ¿no? Es popular. ¿Y ha estudiado, no ha estudiado? A lo mejor sí, pero hasta la fecha. Nomás la prepa, ¿no? Nomás la prepa. ¿Y en qué trabaja? ¿Cómo? Es empleado. ¿De qué? Trailero. Trailero. ¿Y a él qué le contarían algo cercano? ¿Podría ser su amigo? ¿Les da confianza? ¿No? ¿Ustedes? Sí. Ajá. ¿Por allá? ¿Sí? Sí le contaría. Okay. Perfecto. Vamos al siguiente. Yo sé que vive en el Golfo, entonces él sí convive con mucha gente de ahí del Golfo y sí todavía él usa muchas palabras que nosotros ya ni nos acordamos, pues él las sigue usando. Sí. Diferente. Entonces él llega muy temprano y nosotros pues en Mexicali todavía es temprano y estamos dormidos, ¿no? Cuando él llega, entonces voy a levantarnos a todos. Sí. Una vez le andaba enseñando a manejar a mi hija, la otra. ¿Y qué le decía? Le decía, manearle. Y mi hija no sabía qué era. ¿Qué dice manearle? Menearle es mover, ¿no? Aquí. Pero manearle, ¿en qué sentido? Manearle. ¿Y ella? Mexicali. Ajá. ¿Qué más? ¿Está casada? ¿Está soltera? Divorciada. ¿Y cómo se viste? ¿Eh? Ropa de playa. Pero digamos discreta. Vestidos formales. ¿Qué más? Podría ser migrante de Tamaulipas a Mexicali. Ajá, también. Porque habla del Golfo y luego dice de mexicanos. ¿No? ¿No es migrante? O sea, ¿de qué clase social es? ¿Ella? ¿Popular? ¿Cómo? ¿Tiene camionetón? No. ¿Y qué tanto estudió? ¿Va ella, trabaja o está en la casa o cómo se la imagina? Está en la
Está en la casa. ¿Y estudió algo? ¿No estudió? Okay. ¿Y a ella le contarían algo cercano? Nada. ¿Sí? Sí. Antes cuando yo iba en la escuela, cuando la generación llegó, todavía la maestros muy Severiano Osorio, y mi cantillas chivis va con chis antes va conmigo tan pues allá chipichi pues y viene antes de camay. Entonces antes en mi generación todos hablábamos el dialecto, pero por 1947-48 vino el maestro Severiano Osorio. Él, por órdenes de él, tuvimos que hablar el español. Nos golpeó a todos, nombraba comisiones para que nos cuidaban al no hablar, y el que habla y nos caía, nos pegaba muy fuerte el maestro. Y antes, cuando usted era niña, entonces, ¿ella cómo es? ¿Y qué lengua habla? ¿Zapoteco? ¿Eh? No, pues sería entonces ¿Mazateco? Si es de Hidalgo tendría que ser como, digo, si es eso también tendría que ser o de Hidalgo, Tlaxcala, todo. ¿Y entonces qué dicen ustedes? ¿Es oaxaqueña o es de Es como oaxaqueña. Ajá, vino así la imagen. ¿Y la lengua entonces? Una indígena no identificada. O sea, señora indígena. ¿Y cómo se viste? Tradicional. Con falda tradicional. Ajá. Mandil. ¿Y cómo se peina? ¿Cómo? ¿Y ella estudió? Sí, sí que tiene. ¿Y qué clase social tiene? Es pobre. ¿Y a ella le contarían algo? ¿Sí? ¿A ella sí le cuentan? Chistoso, ¿no? Todos a ella sí le cuentan. Sí. Bien, vamos a oír lo que sigue. So he kani shoni homi ningi muthe tense defa nes kwana o yeti get ora moshi dipechi konde de o yere ne shoni homi ne tense yo yura di para tu anjukini o yere ne shoni homi kus Pichu muda sakiti penha o yere ne yende ne kara so ini commission kono teshe lepa ditabe kono ¿Y ella? Oye, el niño no sé lo que hace. 7 años, 8, niña o niño, no sé. ¿Niño? ¿Niño o niña? ¿Niña? Se me hizo un niño a mí. ¿Niño? A mí. Ok, vamos a ver muy bien. ¿Y de dónde es? Es indígena. Parece que hay una categoría aparte, ¿no? Ser indígena y no serlo. Y todos caben en el mismo lugar. Ok, ajá. Entonces, ¿es indígena? ¿De qué lengua? ¿De qué grupo? Ni idea. ¿Cómo? Tocolaba. ¿Por qué? ¿Y en dónde vive?
¿Y qué estaba haciendo? Vamos al último. Para un poco de la discusión y más o menos vamos a tener un espacio de unos 15 minutos por pregunta. Le vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados y digamos que da tiempo en el espacio de estos 15 minutos podremos tener la interacción con todos ustedes. Y si no, bueno, pues al final habrá pues, una sesión de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, la primera pregunta que vamos a comentar hoy es un poco sobre la experiencia de nuestros invitados, ¿no? Es en base... ¿Y él? ¿Es qué? Como un académico dirigiendo una mesa de foro. ¿Y un académico de dónde? O sea, ¿qué investiga? Como sociología, ¿no? Sociología. ¿Y de qué institución o más o menos? No sabemos. Ciencias políticas. ¿Y cómo es? ¿Cómo se viste? Ajá. Tenis. El pelo. Alborotar. O alguien de la UNAM. Perfecto. Bueno, como ustedes pudieron ver en este ejercicio, nosotros no le hemos visto la cara a nadie. No sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su vida, no sabemos cuál es su edad, ni de dónde vienen, ni qué pensaron, ni qué les pasó. Pero sí estamos llenos de prejuicios. Y como ven, yo me reí cuando ustedes dijeron a la señora indígena que sí le contarían todo, porque ustedes vienen al Instituto de Investigaciones Antropológicas a hacerse antropólogos. Entonces, es como científicos sociales que van con una actitud específica a ese tipo de lugares, con ese tipo de gente, etc. Entonces, las visiones que parece haber en esta sala es a las otras personas que hablan español, que son no indígenas, porque solo había 2 catalogados como indígenas, y todos más o menos en el mismo cajón. Son indígenas y los otros no. Y los otros son diversos y estos más o menos parecidos. Porque entran en ese mundo desconocido, ¿no? De una lengua que no identifico, de una zona que no sé cuál es, y que me imagino que se visten igual todos, o sea, igual como indígenas, de diferentes zonas, pero como indígenas, ¿no? Y todo eso, incluso siendo científicos sociales, antropólogos, trae prejuicios. No sabemos quiénes son. Y las personas que hablan español no sabemos quiénes son, ni qué les pasó, y como sabemos, pues a todos nos pasan cosas, ¿no? Pero eso hacemos todos los días cuando escuchamos a la gente hablar. En el metro, ahorita mismo que me están escuchando hablar a mí, y ustedes no saben cuál es mi historia y yo no sé cuál es la de ustedes, pero tengo una serie de rasgos y criterios para definir quiénes son, más o menos los clasifico. No tengo ni que escucharlos y ya tengo una idea, esta zona más allá seguro este piensa no sé qué, se está durmiendo, porque, ¿no? Porque claro, nosotros todos tenemos este tipo de parámetros para poder empezar a acercarnos al otro y empezar a ubicarlo en algún lugar. Ahora, una parte muy importante de ser científico social es no poner mi prejuicio delante, ¿no? O intentar no hacerlo, al menos reconocer que lo tengo para intentar no ponerlo primero, ¿no? Por ejemplo, la niña que hablaba es una niña mazahua que nunca se ha vestido de mazahua, quizás alguna fiesta o algo cuando va al pueblo, no habla la lengua, vive en la Ciudad de México y solo sabe leer mazahua. Esa es su historia, ¿no?
y su acercamiento con el mazahua pues es el que puede tener a través de la lectura, porque su papá es maestro, y así va aprendiendo como va pudiendo aprender, y esa es la historia, y depende de nosotros cómo nos acercamos a ella, ¿no? La señora es una señora cuicateca, se llama Francisca, y ha tenido una larga historia en su vida, en donde primero vivió mucho tiempo en San Juan Tepeucila, en Cuicatlán, en Oaxaca, que es chistoso que lo hayan ubicado tan claramente. No era mazateco, pero estaba muy cerca, y ella vivió muchísimos años allá, nació allá, se crió allá, y es de las pocas personas que siguen hablando la lengua, a pesar de Severiano Osorio, como pudieron escuchar, ¿no? Y a la mitad de sus hijos les transmitió el cuicateco y a los otros no, porque tuvieron que venir a la ciudad, y vivió la otra parte de su vida en la ciudad, con sus nietos en la ciudad, con el español como lengua, y no vistiéndose típicamente, y no usa trencitas, nunca la he visto con trencitas, ¿no? Pero hay esta idea que todos tenemos de lo que es ser indígena o no ser indígena, y de que en este país tenemos una gran división entre ser o no ser indígena, ¿no? Entonces yo los invito a que lo primero que puedan ir haciendo es quitarse lo que no les sirve para poder ver lo que sí hay, quiénes sí son, cómo sí viven y de qué manera han desarrollado su vida, su historia y su lengua para poder sobrevivir y ser quienes son hoy. Y eso incluye al español. Como lingüistas, a veces hay una división muy grande entre los indigenistas y los hispanos y los hispanistas, y eso es infértil. No hay divisiones. En México hay una diversidad lingüística gigante, porque tenemos una suerte enorme de tener al menos 68 agrupaciones, 364 variantes según el INADI, y 11 familias lingüísticas. Somos uno de los países con la mayor riqueza lingüística y cultural que hay en el mundo. Pero también nuestro español es un español distinto, es un español diverso, y es un español muy, muy rico, porque lo que lleva detrás es todo el legado indígena y todo el contacto que ha habido entre culturas hasta el día de hoy. Si ustedes escuchan hablar un mexicano, no habla igual que la mayor parte de los latinoamericanos o hispanohablantes. Entre nosotros los hispanohablantes no hablamos igual, pero nosotros en México tenemos huellas de lenguas indígenas en nuestro hablar. Todas las lenguas tienen contacto con otras lenguas y tienen huellas de las otras lenguas, y esos son préstamos o son transferencias que generan cambios sintácticos, etc. Entonces yo hablo así por la historia que tiene todo mi legado lingüístico y cultural, igual cada uno de ustedes, según de dónde vienen y cuál es su propia historia. Entonces, esto que hicimos hoy, ahorita, es un ejercicio sobre actitudes hacia la lengua, y eso es parte de los estudios que se hacen seriamente para entender qué pasa con una lengua, si se mantiene, si va a estar en desplazamiento. Lo primero que hace que una lengua se pierda es el desprestigio. Entonces, no solamente las lenguas indígenas tienen un cierto desprestigio. En este momento sabemos que las políticas lingüísticas han cambiado desde el 94 más o menos en adelante, y entonces no es categóricamente mal visto quien habla una lengua indígena. Ahora hay matices, ¿no? Pero también el español rural, el español regional o el español étnico, que lo veremos más adelante, también tiene un desprestigio. Quien no habla bien español, habla mal, no importa cuál sea su historia, ¿no? Entonces, yo los invito a que empecemos a quitar lo que no nos sirve de prejuicios y de lo que nosotros cargamos para poder ver lo que sí hay, ¿okay? Entonces, bueno, empezamos ya directamente con cosas más teóricas. La diferencia entre lengua y dialecto, ¿ustedes la conocen? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre lengua y dialecto?
podríamos decir que el dialecto es como una variación, ¿no? De una misma lengua, es un modo específico de hablarlo en determinada región o no sé, con determinados como estilismos o algo así, pero forma parte como de la misma lengua, ¿no?